No seamos arrogantes con el pueblo de Israel. Lamentablemente, mis hermanos, nosotros nos hemos criado en una sociedad que ha aborrecido mucho al pueblo de Israel. Y esas cosas que hemos oído desde que éramos chiquitos, ese desprecio a los judíos, ese aborrecimiento al pueblo de Israel, es algo de que, quiera sí o no, afectó nuestros corazones. Y llegamos a ver al pueblo de Israel como un pueblo que ha sido desechado por Dios y que Dios lo abandonó por su pecado, porque entregaron a Jesús a muerte. Y mis hermanos, en contra de Israel se dicen muchas cosas. Bueno, a Israel se maldice. Hay personas que maldicen a Israel. Hay personas que ven de menos a Israel, lo ven como una plaga. Lo ven, mi hermano, como gente que no debería de vivir en la tierra. Entonces son muchas las cosas que este mundo ha metido al corazón de las personas. Mas sin embargo, nosotros somos llamados al camino del Señor, donde debemos de renovar el entendimiento de nuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, Pablo dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. Y eso es algo, mi hermano, que la iglesia del Señor debe de hacer, porque hay cosas que se nos enseñaron mal, las infundieron mal en nosotros, pero a venir al Señor uno tiene que ver qué dice la palabra, qué está escrito en la palabra. Y a lo que está escrito hay que decirle amén. No podemos agarrar una parte o desechar otra. No, a lo que dice la palabra hay que decirle amén. Si la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, amén. Si la Biblia dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová, amén. Si la Biblia dice, mis hermanos, estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán, amén. Si la Biblia dice, mis hermanos, que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma sobre Jesús, amén. Si la Biblia dice que Jesús resucitó al tercer día, hay que decir amén. O sea, no podemos nosotros, mis hermanos, desechar la palabra de Dios. Entonces, vamos a comenzar de esta manera. En el libro de Romanos capítulo 11 y versículo 25, la palabra del Señor está escrita de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Oiga, en la Biblia hay misterios, mis hermanos, de los cuales muchos han sido ya revelados a través de los siervos, los profetas, y se han sido enseñados a la iglesia del Señor. Y en los tiempos del apóstol Pablo, este misterio era algo que él lo llegó a entender, y no solo lo entendió, sino que lo dio a conocer. Por lo tanto, Pablo dice, no ignoren acerca de este misterio. ¿Por qué? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros conocemos este misterio, el misterio de Israel, mis hermanos, nosotros no nos vamos a volver arrogantes. ¿Y quién es el arrogante? Es el que ve de menos a alguien. En este caso, mis hermanos, mucha gente se ha vuelto, y cristianos, se han vuelto arrogantes en contra del pueblo de Israel. Lo ven así como de menos, como que Dios los desechó, como que Dios los aborreció y los condenó, y como si ellos son completamente condenados para el fuego eterno. Entonces, y llega esa arrogancia de decir, yo soy pueblo de Dios. A mí me escogió Dios en vez del pueblo de Israel. Y eso no es así. Porque la Biblia dice, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Qué es lo que le ha pasado a Israel? A Israel, mi hermano,
Lo que le ha pasado es que ha sido endurecido en parte, oiga bien, en parte, o sea, no completamente, porque recordemos que los primeros que creyeron en Jesús como el Mesías de Israel fueron judíos, los apóstoles fueron judíos, los que andaban con él siguiéndolo eran judíos, los 120 que estaban allá en el aposento alto eran judíos, los 500 que estaban allá viendo cuando Jesús se fue a los cielos eran judíos. La primera iglesia en Jerusalén fueron judíos, los primeros 3,000 que aceptaron al Señor cuando Pedro predicó eran judíos, los 5,000 después también fueron judíos. Entonces, mi hermano, en parte ha venido un endurecimiento. Y este endurecimiento, mis hermanos, podemos entender un poquito acerca de ello en lo que dice allí en Romanos capítulo 9, en el versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué dice aquí? Aquí habla acerca de que el Señor escogió a Jacob, pero a Esaú lo aborreció. Y luego dice, el que él quiere tener misericordia, él tiene misericordia. Pero al que lo quiere endurecer, lo endurece. ¿Cómo entendemos esto? Mis hermanos, Dios permite, cuando habla de un endurecimiento, Dios permite que el corazón no arrepentido siga su curso natural de endurecimiento. ¿Puede entenderlo? Eso es tener un corazón endurecido, que el corazón sigue su rumbo natural de endurecimiento, de incredulidad. Y Dios no facilita que aquel corazón pueda tener un quebrantamiento y un arrepentimiento. Y es lo que nos ha pasado a nosotros. No hemos sido nosotros que hemos buscado a Dios. ¿Y quién quería estar en Jesús? ¿Quién quería ser cristiano de todos nosotros? Nadie. Mas sin embargo a Dios le plació, mis hermanos, tener misericordia. Y ese corazón que teníamos endurecido, donde se nos predicaba la palabra y la rechazábamos, donde se nos explicaba la palabra y nosotros no la creíamos, de repente vino Dios y en su misericordia nos permitió arrepentirnos y creer en Él. ¿Quién lo hizo? La salvación no consiste en el que quiere ni en el que corre, sino de Dios que ha tenido misericordia, que ha permitido que nuestro corazón sea quebrantado para un arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, entonces viene la salvación de Dios. En cambio, en Israel le ha acontecido este endurecimiento, donde su corazón sigue en incredulidad, en parte. Una parte de Israel. Pero ¿para qué es? Como dice la palabra del Señor, para que la plenitud de los gentiles entre. Ese endurecimiento que vino al pueblo de Israel es para que los gentiles, las naciones de la tierra, pudiéramos alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Su palabra dice, Isaías 65:1 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí. Entonces, en esto ha consistido la salvación a los gentiles. Que el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Que el Señor se mostró a los que no preguntábamos por Él y llamó a los que, mis hermanos, no queríamos nada de Él. ¿Por qué? Porque en su misericordia nos ha permitido alcanzar salvación. Pero Israel en parte sigue ese endurecimiento hasta que la plenitud de los gentiles, o sea, hasta el último gentil que ha de ser salvo por medio de la gracia que es nuestro Señor Jesucristo, conozca al Mesías de Israel, hasta entonces ese endurecimiento se le va a quitar por completo a Israel. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos decir? Que lo que le ha acontecido a Israel es de parte de Dios.
no lo tenemos que menospreciar ni verlo con arrogancia, porque no es de ellos. O sea, usted debe de entender a una persona que usted la ve en la dureza de su corazón y aquella persona no se puede arrepentir. Usted lo ve en su pecado, en su maldad, y uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado esta persona? Pero debe de entender que la salvación no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia y quebrante el corazón del hombre para que pueda invocar el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, no veamos con arrogancia a Israel, porque dice el capítulo 11 y 25 de Romanos, dice así: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Veamos esto. Dice de que va a haber salvación, todo Israel será salvo. Y eso es lo que vamos a ver este momento. El momento en que todo Israel será salvo. Porque ahora en parte ha sido salvo él. Muchos, miles han sido salvos los judíos. Como hablábamos la última vez, el domingo parece que fue o martes, que hablábamos, mis hermanos, acerca del pacto que Dios hizo con su pueblo y que viéramos liguera, que el Israel de ahora no es el Israel de hace 2000 años. El Israel de ahora está esperando a ese Mesías que venga, al Mesías de Israel que regrese. Y han creído en él muchos, miles. Y el que Israel haya vuelto a su tierra ha sido un motivo para que muchos judíos reconocieran a Jesús como el Mesías de Israel. Pero veamos esto. Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Porque muchos dicen, Dios lo ha desechado. No, busque usted en la Biblia. Y en la Biblia dice todo lo contrario. Que Dios, mis hermanos, no ha desechado a su pueblo Israel. Mire, en el libro de Levítico 26:44 habla la palabra acerca el momento en que si el pueblo de Israel se aleja de Dios, si el pueblo de Israel es esparcido por las naciones, mis hermanos, el Señor, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová su Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Que aún con todo esto, estando ellos en tierra extraña, yo no los desecharé ni los abominaré. ¿Por qué? Porque dice el versículo 43, pero la tierra será abandonada. O sea, hemos visto eso, que Dios repetidas veces ha tenido que sacar a su pueblo de Israel de la tierra por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Algo debemos entender: Dios no ha desechado a su pueblo, pero Dios ha permitido que su pueblo Israel salga de la tierra para ser castigado por haber despreciado al Señor y haberse cansado de la palabra del Señor y de los mandamientos del Señor. Una cosa es que sea desechado, lo cual no es así, y otra cosa es que es castigado por su rebelión. Mas sin embargo, dice el Señor, yo no los abominaré ni los desecharé. ¿Por qué? Porque el Señor dice allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, en el versículo 6, dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais
el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Yo los escogí. Y de en medio de todas las naciones de la tierra, ustedes son mi especial tesoro, le dice a Israel. Vemos más adelante, mis hermanos, cómo allá se levantó un hombre queriendo maldecir a Israel cuando venía, en el libro de Números, Balán, cuando venía Israel en el desierto, y el Señor le dice a aquel hombre, no puedes maldecir lo que es bendito. O sea, Dios lo bendijo a Israel y nadie lo puede maldecir. Allí mismo también dice que contra Israel no hay agüero ni adivinación. Eso quiere decir que no hay maldición que se le puede echar, mis hermanos, ni tampoco el conjuro que se pueda hacer para atraer una maldición sobre él. Porque el Señor le dijo a Abraham, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces, mis hermanos, Dios no ha desechado a su pueblo. Veamos, mis hermanos, lo que dice aquí, mis hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 3. Vamos a ver algo en el capítulo 3 del libro de Romanos, la ventaja que tiene el pueblo de Israel sobre el pueblo gentil. Recuérdense que gentiles son llamados a todas las naciones de la tierra. Israel es el pueblo escogido, pero de ahí todas las naciones de la tierra son llamados gentiles. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Miren lo que dice el capítulo 3, dice el apóstol Pablo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Y él mismo responde, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que se les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién se le dio la palabra, mis hermanos? La palabra de Dios se le fue dado a ellos. No se le fue dado a Estados Unidos, ni a la India, ni a África, no. Se le dio al pueblo judío. ¿A dónde? Allá en el Sinaí. Allá el Señor les dio las leyes. Allí les dio la palabra, se la confió a ellos. Y les dijo el Señor, en esto os alabarán las naciones, cuando vean que vosotros sois un pueblo entendido, que tiene leyes, las cuales se las ha dado un Dios todopoderoso. Y le llamarán pueblo entendido por esas leyes. Entonces, ¿a quién le confió la palabra? Al pueblo judío. Por eso dice la palabra que la salvación viene de los judíos, no viene de otro lado. O sea, el Cristo no es el Cristo de Esquipula, ni el Cristo negro, no, el Cristo es Jesús de Nazaret, el que nació en Belén. La salvación viene de los judíos. Entonces dice el capítulo 9 de Romanos también, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. O sea, Dios los tomó como pueblo de él. La gloria, o sea, le dio gloria. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, ¿cuál es la honra de Israel? Que es el pueblo de Dios, y eso nadie se lo quita. Que nosotros somos la iglesia del Señor, no ha desechado Dios a Israel, porque la gloria del pueblo de Israel es su Dios, y eso nadie se lo va a quitar. Dice, se le dio el pacto allá en el Sinaí, la promulgación de la ley. Moisés se baja de aquel monte y le lee la ley delante del pueblo. ¿Quiénes eran? Los israelitas. Se les dio el culto. Cómo ellos iban a presentarse, mis hermanos, en adoración al Señor, sacrificios, ofrenda. Cómo iban a vivir ellos, mis hermanos, a ellos se los dio. No fueron tomados sacerdotes de los gentiles, no, sino de la descendencia de Aarón, o sea, de los israelitas. Y dice, y se les dio las promesas. O sea, las promesas son para Israel. Uno ve los profetas, uno ve el Antiguo Testamento, los libros de la ley, los libros de historia, los profetas, los salmos. Esas promesas son para el pueblo de Israel. Que ahora nosotros somos, mis hermanos, coherederos
juntamente con Cristo, y esas promesas que se le fueron dadas a Israel, ahora nosotros podemos gustar de ellas. Claro que sí. Pero ¿a quién se les dio primero? Se les dio a ellos. Por ser ellos un pueblo, mis hermanos, especial, no, porque el Señor los amó. De igual manera, ¿por qué se le ha sido dada a usted la palabra del Señor? ¿Y por qué se le ha dado las promesas de Dios? ¿Por ser alguien usted inteligente o alguien entendido? No, porque Dios nos amó. De tal manera amó Dios este mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, así como a ellos los amó, así ha amado también a los gentiles para que podamos ser el cuerpo de Cristo. No el pueblo de Israel, sino que el cuerpo de Cristo. Vamos a ver más adelante acerca de eso, pero dice así: ¿de quiénes son los patriarcas? O sea, ¿de dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos. Pero en Abraham comenzó la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Y de allí viene, mi hermano, esa gran descendencia. De allí vienen los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, Jesús. Jesús, como le digo, vino de esa descendencia. No vino de otra, no vino de otra tierra, no. Él no era gringo, ni era chapín, ni era africano. Él era, mis hermanos, judío. Por eso dice aquí: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, viendo esta ventaja que tiene, mis hermanos, el pueblo de Israel, entonces ahora quiero que vea lo que dice aquí en el capítulo 3 y capítulo 3 y versículo 3 dice así: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, o sea, muchos de los israelitas, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dios los amó, Dios los escogió. Pero que si ellos, algunos de ellos han sido incrédulos, claro que fueron incrédulos. Y no está escrito pues que la piedra que desecharon los edificadores. ¿Y quiénes eran los edificadores? El Israel, que estaba edificando, mis hermanos, una comunión con el Señor. Dice, desecharon la piedra angular, la desecharon. Desecharon al Hijo del Hombre, lo clavaron en una cruz, desecharon su palabra. Jesús les dijo: ¿por qué mis palabras no haya cabida en vosotros? Desecharon la palabra. Lo desecharon a Él, le dijeron: danos señal del cielo y vamos a creer en ti. Lo desecharon porque dijeron: este hombre es comelón y bebedor de vino, amigo de prostitutas y de publicanos. Lo desecharon, le dijeron: mira cómo los jóvenes claman y dicen bendito el que viene en el nombre del Señor. A ellos eso los mató, lo desecharon. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que algunos han sido incrédulos. Y hasta el día de ahora hay muchos todavía que son incrédulos. Pero dice la palabra: su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, en ninguna manera. Antes bien, sea todo hombre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Dios no dejará de cumplir las promesas que le hizo a Israel por causa de la incredulidad de algunos de ellos. ¿Puede entenderlo? Esto no es cuestión de discernir, sino de entender que la infidelidad de ellos, la incredulidad de ellos, no ha anulado el amor, mis hermanos, la gracia que Dios ha destinado para ese pueblo. No, porque la Biblia dice, mis hermanos, que Dios es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Nosotros sabemos que eso lo dice en el Nuevo Testamento, pero eso es lo que dice también en el Antiguo, que Él guarda la misericordia, mis hermanos, sobre los hijos de los que le temen hasta 1000 generaciones.
Le dijo a David que por causa de él, mis hermanos, que habían dado conforme al corazón de él iba a tener misericordia de su descendencia. Y mis hermanos, ¿por qué? Porque Dios es fiel. La infidelidad de Israel y la incredulidad de ellos no ha anulado la fidelidad de Dios, porque Dios los ha tenido que castigar, sí, pero sin embargo sus manos hieren, pero también sus manos lo han curado. Sus manos lo han castigado, pero de igual manera los ha hecho regresar a su tierra una y otra vez. ¿Por qué? Porque la incredulidad de ellos no hace nula la fidelidad de Dios. De igual manera con usted, muchas veces nosotros nos sentimos avergonzados porque vemos cuán infieles somos al Señor. Y vemos nuestra vida, la cual no es una vida tan ferviente en el Señor o tan temerosa, y vemos cómo Dios nos guarda en su misericordia. Vemos cómo Dios es fiel con nosotros, que no nos ha desamparado ni nos ha dejado. Entonces, mi hermano, ¿cómo actúa la fidelidad de Dios? No actúa por las obras de aquel que Él llama, sino porque Él lo escogió para mostrarle misericordia. Y en eso debemos alabar al Señor, que gracia sobre gracia ha caído sobre nosotros, y no consiste en las bendiciones que vienen a nuestra vida porque nosotros seamos don Julano, sino porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Entonces lo mismo es con Israel. No ha desechado a su pueblo, ni tampoco, mis hermanos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. Dios es fiel y Dios les cumplirá todo lo que Él les ha prometido. Quiero que vea el libro de Romanos, capítulo 2 y versículo 5, del 5 al 11, nos habla, mis hermanos, acerca de cómo Dios, mis hermanos, justifica al hombre y cómo nadie tiene excusas. Mis hermanos, la salvación solamente es por la fe en Jesús, porque la Biblia dice, mis hermanos, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, la condenación no es porque usted fume, o porque usted tome, o porque usted es adúltero, o porque yo soy ladrón, o porque yo digo malas palabras. No, la condenación no es por eso. La condenación es porque se desecha a aquel que puede salvar nuestras almas. Ahí es la condenación. Ahora bien, mis hermanos, esa condenación es tanto para el gentil como para el judío. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Romanos 2:5. Dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para sí mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sean sus obras. Vida eterna para los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra y eternidad, inmortalidad. Pero ira y enojo a los que perseverando son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces, delante de Dios, mis hermanos, ¿quién se va a justificar? Nadie. Israel, mis hermanos, oiga, Israel, estamos hablando ahora de salvación, hablamos de elección, que Dios eligió a ese pueblo y lo escogió como pueblo. Pero también la palabra dice siempre en Romanos, mis hermanos, que no todo el que desciende de Israel, mis hermanos, es israelita. Porque el Señor le dijo a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. Y los hijos de Dios, los descendientes de Abraham son, mis hermanos, por los hijos de la promesa, como Isaac. Por eso el Señor les dijo a los judíos, les dijo en una ocasión, les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y ellos se molestaron y le dijeron: nosotros un padre tenemos y este es Abraham. Y él les dijo: si fuerais hijos de Abraham, entonces hicieran las obras de Abraham, porque Abraham vio mi día y creyó.
Entonces agarraron piedra y lo quisieron apedrear. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Los hijos de Abraham hacen las obras de Abraham. ¿Cuál es la obra que hizo Abraham? Y Abraham creyó a Dios y su fe le fue tomada por justicia. En esa gracia es, mi hermano, en que hemos sido salvos, el judío y el gentil. ¿En qué? En creer en el Señor. Como dice la palabra, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 12 y 13. Se lo voy a leer. Romanos 10, 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto no es cuestión de que yo le voy a dar mi vida a una iglesia, a una congregación, a una dominación. No, esto es, como dice Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, mis hermanos, vemos de que la salvación consiste en invocar el nombre del Señor. Y así como nosotros los gentiles hemos invocado su nombre por la gracia, porque permitió que nuestros corazones fueran quebrantados. De igual manera, en el pueblo judío hay muchos que Dios les ha dado la misma gracia para que crean en Él y ellos son salvos. Avancemos. Romanos 3:29 dice así. Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, Ejad. Dios es uno. No hay dos, no hay tres. Un camino, una verdad, una vida, una puerta, un pastor. Mis hermanos, una salvación, una fe, un bautismo, es uno. El Señor es uno. Y dice, mis hermanos, porque Dios es uno y Él justificará por la fe, como a Abraham. Su fe le fue contada por justicia a los de la circuncisión, hablando del judío, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles. Entonces podemos ver, mis hermanos, que Dios salva al hombre, tanto judío como gentil, por medio de la fe. Pero esto, mis hermanos, ¿por qué lo llevo aquí? Porque veíamos allá Romanos 11, y luego todo Israel será salvo. Entonces, pero si estamos viendo de que la salvación es por invocar el nombre del Señor, y muchos de ellos aún no han creído, porque hay un endurecimiento hasta que la plenitud de los gentiles entre a salvación. Veamos cómo Dios, mis hermanos, ha guardado un remanente de las muchedumbres del pueblo de Israel, ha guardado un remanente para ser salvo desde los días, mis hermanos, en que comenzó el nuevo pacto. Miren lo que dice Romanos 11. Romanos 11 dice así, en el versículo 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ande diciendo que Dios ha desechado al pueblo de Israel. Es el pueblo amado, es el pueblo escogido, es el pueblo que Él ha bendecido y nadie lo puede maldecir. Tampoco haga idolatría de ello. Vea. Pero mire lo que dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Elías dijo, Señor, a todos tus profetas han matado y solamente yo he quedado, de los cuales invocan tu nombre. Pero la respuesta divina le fue dada y se le dijo así, de que el Señor se había guardado a 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Qué le estaba diciendo? Elías, no, tú no eres el único. Hay 7,000 hombres que están ahí escondidos, que ellos no han adorado a Baal.
Ellos no se han perdido en la idolatría ni en la... ellos han guardado la palabra, el pacto, han guardado sus fiestas. Un pueblo que ha permanecido fiel al Señor. De igual manera es hasta estos días. Nosotros vemos, vemos, mis hermanos, a un Israel con todos los pecados. Sí, ahí hay Tel Aviv, la ciudad del homosexualismo. O sea, cuánto homosexual, lesbiana y gente degenerada en Tel Aviv. Ciudad más importante, mis hermanos. Vemos ahí hombres asesinos, hombres perversos, hombres malos, idólatras. Sabemos la tierra de Israel, mis hermanos, llena de idolatría. Los babilónicos vinieron, han plantado sus iglesias ahí, la iglesia de toda virgen, de todo santo, como dice Apocalipsis, con nombres blasfemos de la gran ramera. Entonces vemos a un Israel, mis hermanos, que uno lo ve y uno dice, ¿y cómo van a ser salvos si esta gente está más perdida que uno? Pero es allí donde dice el Señor, así como en los días de Elías, él había guardado un remanente de gente que estaba viviendo para Dios y gente que guardaba la palabra de Dios. De igual manera ahora en día hay gente que guarda en Israel la palabra, hay gente que vive para el Señor, hay gente que ora en realidad al Señor, y ese es el pueblo que él ha escogido para él, un pequeño remanente. Luego dice así, Jeremías 31:37, dice así, Jeremías 31:37 dice así. Mira lo que dice el 37. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Él dice, si pueden medir los cielos y pueden medir las profundidades de la tierra, entonces yo desecho a Israel. Pero como eso no se puede, ¿quién va a medir los cielos? Solo el que los creó, que dice Job, con un palmo midió los cielos. Solo él los puede medir. De ahí el hombre no los puede medir. Entonces Dios no ha desechado a su pueblo. Mis hermanos, vemos nosotros en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 y versículo 27 dice así, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente, el remanente será salvo. O sea, solo un remanente. O sea, no todos han creído al anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado la gloria de Jehová? Sobre aquel que él ha tenido misericordia. Como lo tuvo de usted y de mí, lo ha tenido el Señor en medio del pueblo de Israel. Y luego dice el 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Isaías dice, si el Señor no hubiera guardado un remanente como Sodoma y Gomorra, destruidos para siempre, ¿quién quedó de los habitantes de Sodoma y Gomorra? Nadie. Nadie, ninguno, ni el rey ni sus ciudades. Mas sin embargo Dios no ha desechado a su pueblo. Lo ha sacado de la tierra y lo ha castigado, pero no lo ha desechado. Mis hermanos, dice Romanos 11:16, dice así, si las primicias son santas. ¿Cuáles son las primicias? Jeremías 2:3 dice, 2:1, 2:2 dice, me he acordado de la fidelidad de Israel cuando andaba conmigo en el desierto. Santo era Israel en todos sus caminos. Jeremías 2. Entonces, ¿qué dice aquí? Las primicias son santas. Ese pueblo fue, mi hermano, Dios lo vio como un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo escogido para él. Y dice, también lo es la masa restante. O sea, si lo que él escogió allá fue apartado para su gloria, lo mismo la masa restante. Hay un remanente que Dios escoge. También lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también las ramas. O sea, si aquel pueblo que él sacó de Egipto lo constituyó santo, apartado para él, de igual manera al Israel de ahora en día y al Israel que seguirá viviendo es del Señor. Por eso el tema es, no seamos arrogantes contra el pueblo de Israel.
Dios no ha desechado a su pueblo. Romanos, vamos al libro, mis hermanos, de Mateo 23:39. Dios salvará a todo Israel. O sea, Dios lo va a salvar. Veamos en cómo va a ser ese momento. Mateo 23:39. La palabra del Señor dice así. Jesús, mis hermanos, cuando se lamenta en Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a todos los que se son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. Y dice en el 39, porque os digo que desde ahora no me veréis. Se lo dije la vez pasada. La última vez que Israel, y no solo Israel, el mundo vio a Jesús fue en la cruz. Lamentablemente, mis hermanos, esa fue la última imagen que ellos vieron. Y esa es la imagen que veneran, mis hermanos, en Babilonia, la grande, la madre de todas las prostitutas de la tierra. Mis hermanos, ¿cuál es esa imagen? A Jesús clavado en la cruz, porque fue el último momento que el mundo lo vio. Mas sin embargo, el Señor le dice: ya no me veréis. Les dije que desde el tercer día que Él resucitó, Jesús se le apareció durante 40 días a sus discípulos. Y Jesús se sigue manifestando, mis hermanos, por medio de su Espíritu Santo a la congregación de los justos. Mas sin embargo, mis hermanos, el mundo no lo ve. El mundo no lo conoce. Para el mundo este camino es de locura. Para el mundo uno tiene un amigo imaginario. Para el mundo, mis hermanos, este libro es un libro anticuado, viejo, que ya no está actualizado. Mas sin embargo, mis hermanos, el Señor dijo al mundo, le dijo a los judíos: ya no me verán. Pero le dice: hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Él está diciendo: me van a ver. ¿Cuándo me van a ver? Cuando digan bendito el que viene en el nombre del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 26 y versículo 64, cuando Jesús fue llevado delante de, mis hermanos, del sumo sacerdote, el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Oiga qué precioso. Le dijo: desde ahora me veréis. Oiga, desde ahora me veréis. ¿A dónde? Sentado a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que sí hay un pueblo, hay un remanente del pueblo de Israel que lo está viendo, como lo vio Esteban cuando estaba siendo apedreado y dijo: veo a Jesús sentado a la diestra del poder de Dios. Veo al sumo sacerdote. Pablo dijo: Él es el sumo sacerdote de nuestra fe. Mis hermanos, hay una remanente que sigue viendo a Jesús como el Mesías, como el intercedor entre Dios y los hombres. De igual manera lo ve usted. No, porque, mis hermanos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es el que vemos. Pero le dice el Señor: ahora lo ven allá, pero también lo van a ver venir en las nubes del cielo. El Señor ya lo dijo. ¿Cuándo va a ser el momento en que lo verán? Apocalipsis 1:7 dice de la siguiente manera también. 1:7 de Apocalipsis dice así: he aquí que viene con las nubes. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: cuando os digan allá está en el desierto, no vayáis. O está en la azotea, no vayáis. O está allá en la ciudad, no vayáis. Porque el que esperamos de esta manera va a venir. He aquí que Él viene en las nubes, con las nubes. Y todo ojo le verá. Aleluya. Y los que le traspasaron. O sea, todo ojo habla de toda la humanidad.
Y los que le traspasaron, habla de ese pueblo, mis hermanos, donde lo clavaron en la cruz. Zacarías capítulo 14 dice: ¿qué son estas marcas que tienes en tus manos? Estas son las marcas con las cuales fui herido en la casa de mis amigos, dice. Miren, mis hermanos, lo que dice aquí: y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, o sea, pueblo, lengua, tribu, nación, mis hermanos, harán lamentación por él. Sí, amén. Ese es el momento en que él, mis hermanos, se va a dar a conocer. Ese es el momento, mis hermanos. Como José, que José, mis hermanos, nosotros vemos a José que estaba allá en Egipto. Y estando allá en Egipto, llegaron primeramente sus hermanos a pedir alimento. Pero mis hermanos, allí no iba el pequeño Benjamín, vea. Benjamín era que no iba. Lo habían dejado allá con el padre. Mis hermanos, primero se presentó él, todos los hermanos. Pero después él les dijo: traigan a mi hermano Benjamín, a mi hermano menor. Mis hermanos, y en la segunda vez, cuando ya estaba ahí Benjamín, él se dio a conocer a sus hermanos. Y ellos no lo podían creer que él era. No podían creer que eran José el que a ellos habían vendido. De igual manera eso es profético. Porque en la primera vez que Cristo vino, mis hermanos, no estaba el pequeño Benjamín, no estaban los gentiles. No estaba solo el Israel. Pero en la segunda venida, mis hermanos, habrá entrado la plenitud de todos los gentiles. Y así como cuando vieron a José, ellos no lo podían creer. Y ellos dijeron: este es el que vendimos. Ellos se recordarán de igual manera que es el que clavaron en la cruz, que es el que desecharon, que es el que vendieron. Pero mis hermanos, ahí es donde dice: y harán lamentación por él. Qué precioso. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Zacarías 12:10 dice así. Zacarías 12:10 dice: mire, en ese momento que Israel lo vea, y Israel lo va a ver, es Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Oiga, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué va a pasar cuando Israel lo vea? Dice: el Señor le va a dar espíritu de gracia y espíritu de oración. ¿Para qué? Para que clamen a él. ¿Y para qué, mis hermanos? ¿Para qué espíritu de gracia? De quebrantarse. Espíritu de gracia, de reconocerlo como el Mesías de Israel. Lo que le pasó a usted, que quitó la dureza de su corazón y le permitió arrepentirse. Eso es lo que pasará en Israel cuando Israel lo vea. Vendrá el espíritu de gracia y de oración sobre ellos, y ellos lo van a conocer y se van a lamentar. ¿Acaso no ese es el principio del perdón de Dios, el arrepentimiento? Y así como Dios nos ha permitido arrepentirnos a nosotros, a este Israel también le permitirá arrepentirse. Y mire, y en el momento que él se arrepiente, dice el capítulo 3 y versículo 1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Allí van a ser perdonados. Y eso es lo que muchos piensan así porque desconocen la escritura. Y dicen: ¿y cómo va a ser salvo Israel? ¿Cómo fue usted? ¿Acaso no dice Pablo, pues, que habiendo sido blasfemos, injuriadores, perseguidores, mis hermanos, aborrecedores de lo bueno, ladrones, afeminados, borrachos, idólatras, mis hermanos, maldicientes? ¿Acaso no éramos todo eso? En todo eso estábamos metidos. ¿Y qué hizo Dios?
perdonó todo nuestro pecado. ¿Por algo que hicimos? No, porque a Él le plació salvarnos. De igual manera será con Israel. Cuando Él lo vean, va a venir espíritu de gracia y de oración en ellos y van a arrepentirse. Va a venir perdón. Por eso dice, la purificación del pecado y de la inmundicia. No importa, mire, si es que eso es la salvación. No importa el pecado que usted y yo cometimos. En la salvación que en Cristo Jesús Él ha perdonado todos nuestros pecados. Así sea el más verde o el más morado o el más negro. Por esa gracia hemos sido perdonados. Donde el Señor ya no tomó en cuenta nuestros pecados, sino lo que tiró detrás de Él y no se acordará más. Yo soy Jehová, 43:25. Yo soy el Señor que borro tus pecados por amor de mí mismo. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y rebeliones. En esa es la gracia que hemos sido salvos. En esa es la gracia que Israel también va a ser salvo. Y mire algo precioso. Y dice el 2. En aquel día Jehová el Señor de los ejércitos quitaré de la tierra los nombres de imágenes. O sea, toda idolatría, todo otro altar que hay en la tierra de Israel va a ser quitado. Y nunca más serán recordados. Y mire, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. O sea, y no es lo mismo que ha pasado con nosotros, pues. ¿Cuántos altares teníamos? ¿Cuántas cosas adorábamos? ¿En cuántas cosas creímos? Pero cuando vino esa gracia de Dios en nosotros, eso lo sacó y ya no nos acordamos. O sea, si algo adoramos hoy nos da risa porque qué torpes éramos y adorábamos lo que antes adorábamos, pero en la gracia de Dios eso salió fuera de nosotros. De igual manera será en Israel todo el pecado que ahora se ve ahí en ellos, toda la inmundicia que se ve ahora en ellos, mis hermanos. En un día será quitado el pecado de Israel. Y eso será lo sorprendente y lo que muchos no creen. Y por eso, mis hermanos, cuestionan a Dios que qué va a hacer con Israel. Lo mismo que hizo con nosotros, hombre. Perdonar. Zacarías 13, 1, 2, leímos Romanos 11. Mire lo que dice el versículo 26 y luego dice el 25. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito. ¿Cuál Israel? El que esté cuando el Señor venga en las nubes. Hermano, pero allá hay bolos. Y no usted era bolo, pues, y ahora es santo. Hermano, pero fíjate que allá hay asesinos. Y no usted era asesino, pues, y mire a dónde está. En lugares celestiales sentado juntamente con Cristo. Hermano, pero allá hay homosexuales. Pues sí, pero mire dónde usted está ahora, sentado a la mesa, comiendo pan del cielo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en esa gracia hemos sido salvos. Y en esa gracia será salvo el pueblo de Israel. Lo único que Él será en un momento, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojo, Él quitará todo su pecado. Qué precioso, mis hermanos, porque dice, y vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Gloria a Dios. El Señor viene a limpiar a su pueblo de todo pecado y de toda inmundicia que aún todavía hay en ellos. Es por eso que la palabra del Señor nos dice, no seáis arrogantes contra el pueblo de Israel. Espero, mis hermanos, que podamos haber entendido y poder retener esta palabra, pues el único deseo mío es compartir de lo que Dios me ha prometido entender y yo lo hago con todo mi corazón. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente y no seamos arrogantes contra el pueblo de Israel. La Biblia dice, oremos por ese pueblo, pedid por la paz de Jerusalén, bendigámoslo, bendigamos al pueblo de Israel. Y sabemos de que así como ha habido salvación para nosotros, también lo hay un día preparado para ellos. Que el Señor les bendiga a todos. Que Dios les bendiga.